Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hey, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y hoy quiero platicarte de una reflexión que me llevó a entender mucho de cómo funciona nuestra mente, nuestro ego y nuestra naturaleza humana. O al menos me llevó a crearme una idea de cómo funciona. Y es que ¿no les pasa que con el cafecito entran en modo historiador? A mí sí me pasa. Me refiero a que, por ejemplo, cuando yo me tomo algo con mis amigos, me preparo mentalmente para platicar, para escuchar sus historias, para compartir las mías. Y también cuando me preparo un café yo sola o cualquier bebida que se me antoje, trato de hacerme un espacio para disfrutarla pausadamente, tranquilamente, en serio disfrutarla. Y casi siempre termino reflexionando y platicando conmigo misma. Y bueno, de eso vamos el día de hoy. De las historias que conocemos, de las historias que escuchamos, pero sobre todo, de las historias que nos contamos. Hace mucho, cuando estaba en la escuela, recuerdo que tuve una maestra de historia que nos platicaba cosas diferentes a las del programa de estudios. Y yo siempre había escuchado la historia de mi país, pues desde la perspectiva del libro de texto, lo que está en todos los libros que nos dan aquí en México, pero esta maestra nos platicaba sobre la historia no oficial. Esto fue ya en nivel preparatoria, ya estaba yo grande, bueno, relativamente. Y nos platicaba eso, los chismes que había en torno a ciertos personajes de la historia, también versiones diferentes de la misma historia. Y aunque yo en ese momento no le veía mucha utilidad a los chismecitos, la verdad sí se disfrutaban y se agradecía la variedad de contenido, porque pues era repetir lo mismo que habíamos estudiado antes. Hasta hace muy poco tiempo me di cuenta de la importancia de escuchar estas distintas versiones de la historia. Porque hay una frase muy famosa que dice, la historia siempre está escrita por los ganadores. Pero yo pienso que no siempre es así. Porque tal vez para el lado ganador, entre comillas, su historia sea de victoria. Pero para los perdedores, otra vez entre comillas, la historia es de derrota. La cuestión es que esas ideas de victoria o de derrota se quedan grabadas en la historia del pueblo que se sintió así, por las emociones, el contexto, todas las implicaciones que pudo haber al respecto. Y estas ideas terminan permeando en la vida personal de cada persona, dependiendo si quedó del lado de los vencedores o de los derrotados. Hay una serie infantil que me gusta muchísimo y que a veces vuelvo a ver para recordar algunas cosas. Se llama Avatar, la leyenda de Aang. Y hay un capítulo en el que se cuenta una historia que para mí es el ejemplo perfecto de la subjetividad con la que generalmente vivimos. Resulta que el protagonista está ayudando a dos pueblos a ponerse a salvo, pero los jefes de estos pueblos se rehúsan a ir juntos y a cooperar para salvar sus vidas. ¿Por qué? Por rencor. Están muy enojados el uno con el otro. Cuando el protagonista pregunta por qué se originó este conflicto, el jefe del primer pueblo le explica que es un conflicto de hace muchos años atrás y que todo surgió porque antiguamente el gobernante de su pueblo tenía que cumplir una tradición de llevar una piedra sagrada hacia el oeste, pero que en el camino el jefe del otro pueblo le robó la piedra. Luego el protagonista habla con el jefe del segundo pueblo y este le dice que su antiguo jefe intentó ayudar al otro gobernante, porque en su trayecto sufrió una lesión, se cayó, se lastimó, algo así pasó. Y se ofreció a llevar la piedra hacia el oeste. Pero cuando llegó con la piedra, los del primer pueblo lo atacaron y lo encerraron. Entonces cada pueblo tenía la idea de que los malos eran los otros, los villanos, los enemigos, eran los del otro pueblo. Pero cuando el protagonista de la serie investiga un poquito más, resulta que en realidad este evento de la antigüedad del que hablaban era solo un juego.
No era una tradición ni un acto sagrado de llevar la piedra al otro lado. Era un juego, similar al juego de pelota. No había roca sagrada, ni nada por el estilo. Solamente un rato de diversión que se jugaba hace muchos años, y resulta que los gobernantes de los dos pueblos eran hermanos y siempre se peleaban. Por eso había este historial de conflictos entre los dos pueblos. En fin, muchas veces así pasa en nuestros conflictos. Tenemos una idea o expectativa de cómo deberían ser las cosas, pero el otro no conoce todo lo que pasa por nuestra mente. Y además, el otro también tiene sus propias ideas, expectativas sobre sí mismo y también sobre nosotros. Y hay un libro muy interesante que se llama Los Cuatro Acuerdos y menciona estas reglas de sabiduría tolteca para vivir mejor. Se los recomiendo también. El primer acuerdo es: nunca supongas nada. Y es que de verdad, a veces nos hacemos una historia completa en nuestra mente sobre lo que va a pasar o lo que podría pasar, o nos imaginamos el por qué la reacción de una persona o por qué actúa como actúa. Y, es que de seguro está sintiendo esto, o de seguro está pensando esto, o de seguro creyó esto, sin realmente saber o preguntarle qué es lo que está pasando. A mí me gusta pensar que no hay una sola historia del mundo, sino muchas, porque cada pueblo, cada cultura e incluso cada persona tiene una perspectiva muy diferente sobre la vida. Esto para mí es muy evidente en las distintas cosmovisiones y religiones, porque desde la antigüedad ha surgido esta necesidad de explicarnos cómo se formó el mundo, cómo se formó nuestro mundo. Y algunas culturas lo veían como una fuerza sobrehumana que creó todo y ordenó todo. Para otros eran dos fuerzas o dos dioses, para otras culturas eran cuatro o a veces más. Y me acuerdo que había una historia, un mito sobre una tortuga gigante que cargaba la tierra encima de su caparazón. Por ejemplo, para los mexicas, la tierra se formó gracias al cuerpo de Zipactli, que era algo como un reptil gigante. Y yo veo todas esas cosmovisiones como algo simbólico. Es decir, yo no creo que realmente pensaran en un reptil, pero se me ocurre que las montañas de la Sierra Madre sí me recuerdan a la columna de un dragón o de un cocodrilo o un animal así. Y tal vez las rocas de la tierra podían ser sus escamas, no sé. Pero si ves todas estas historias sobre la creación de la tierra, la mayoría tienen muchas cosas en común. Nada más que cada cultura tiene sus símbolos y sus percepciones. Pero bueno, lo que realmente importa para nuestra vida cotidiana son las historias que nos contamos sobre el mundo exterior, pero también sobre nosotros mismos y lo que pasa en nuestro mundo interno. La forma en la que vemos o percibimos el mundo, lo que nos duele, lo que nos cura, lo que para nosotros es bueno o malo, lo que para cada quien representa la realidad. Porque ante cada suceso, yo puedo tomar una postura u otra. Y en muchas historias hay opuestos, por ejemplo, héroes y villanos, o hay víctimas y victimarios, conquistadores, sometidos, hombres libres. Y dependiendo de mi historia, tal vez yo he estado actuando o creyendo que yo tengo el papel de la víctima, porque mi contexto me llevó a tomar esta perspectiva. Tal vez a creer que si alguien más, algo externo, no mejora, yo tampoco puedo, porque dependo de ese alguien más. O tal vez la historia que escuché hasta creerla fue la de que yo soy el villano. Yo soy quien hace daño a los que amo y vive con culpa, tratando de redimir mis pecados hacia los demás. O tal vez yo soy la heroína, la que tiene que salvar a todos los que se me crucen en el camino. Porque cuando lo he hecho es cuando me muestran afecto, cariño, reconocimiento. Así que para mi mente esa es la única forma en la que yo puedo recibir amor. Y así, con cada cosa, en cada momento, yo voy tomando un papel, un rol en mi historia de vida. A veces soy la buena, a veces soy la mala, a veces no sé ni qué rol estoy jugando, pero no hay forma de evitar tomar una participación en mi vida. Al fin y al cabo, es mi vida. Así que, al final lo que quiero compartir contigo es esto. Si no te está gustando
cómo va tu historia o cómo es tu vida, tal vez sea un buen momento para fijarte qué papel estás representando, qué rol estás jugando, qué personaje eres en esta historia, en tu historia. Porque igual pudiera ser que alguien más te dio ese personaje y tú lo aceptaste. Si desde pequeño te dijeron que eras el más inteligente y el más trabajador y el mejor, pues tal vez te lo creíste y ahora actúas desde ahí. O a lo mejor fue al revés. Alguien te dijo que eras el más tonto y tú te lo creíste y ahora desempeñas ese papel. La cuestión es que si tú te das cuenta cuál es el personaje con el que estás jugando, tú puedes elegir cambiar de personaje. Yo lo he hecho algunas veces. Pasé de ser muy trabajadora a ser muy floja. También he pasado de ser, entre comillas, buena hija, complaciente y sumisa, a ser mala hija y decidir por mí lo que quería hacer con mi tiempo. He pasado de ser víctima de las personas que me lastimaban a tomar responsabilidad de las veces en las que yo me lastimo a mí misma. Aunque a veces me dejo llevar por la vida y se me olvida fijarme en mi papel y vuelvo al personaje que se cree incapaz de lograr sus metas y de grabar un podcast. Intento cambiarlo en cuanto me doy cuenta. Y a veces me tardo más, a veces me cuesta más que otras. Pero bueno, de que se puede, se puede. Y te cuento esto sobre mí, porque yo soy una persona bastante común. A mí no se me quitó el estrés ni la ansiedad cuando me volví terapeuta y pasé a la iluminación o algo así. Yo todavía tengo estrés y ansiedad, es nada más algo que he aprendido a manejar todos los días. Y tampoco se me quitó de la nada el papel de víctima que traía con mi vida. Todos los días doy pasitos hacia el papel de la Tania, la versión de mí o el personaje que es responsable de su vida por completo. Y a veces me caigo, y a veces hacer estos cambios duele, y a veces no hacerlos también duele, pero ya no veo esas caídas y ese dolor como algo malo. Para mí el proceso de sanación se trata de encontrarle algún sentido a todo esto, a las caídas, al dolor, al papel de víctima, a la culpa del victimario, a todo lo que he vivido, a todos los papeles en los que he jugado. y tener la conciencia y el saber de que puedo elegir qué historia quiero contarme cuando algo desagradable sucede en mi vida. Y la verdad, a mí también me encanta hacerme historias en mi cabeza. Entonces, casi siempre busco varias historias hasta que encuentro la que me sirve. Por ejemplo, antes me contaba la historia de que mi familia no me entendía y que no me querían y yo no pertenecía ahí. Poquito dramática la niña. Pero eventualmente aprendí a contarme la historia de que en realidad me quieren a pesar de todo lo que nos hace distintos, porque yo también aprecio la peculiaridad de cada uno de ellos. Y hace poco me topé esta frase que dice que la familia está para demostrarnos que podemos amar a personas que no nos caen bien. Y yo elegí creer que sí. Entonces, como por arte de magia, mis conflictos disminuyeron. Yo cambié mis historias. Cambié la historia de que no me querían por la historia de que me aprecian así como soy. Solo que, como somos diferentes, cada quien lo demuestra de una forma diferente. Y he aprendido a ver muchas muestras de afecto donde antes no las veía. Así que bueno, para mí ha sido muy útil entender el poder de las historias que me cuento a mí misma y por eso te lo quería contar. Es todo por hoy. Yo te invito a ver qué historia estás viviendo y quién eres tú en esa historia. Y tal vez, solo tal vez, a contarte tu historia desde otra perspectiva, como si fueras otro personaje, y ver qué descubres. Si descubres algo interesante, me cuentas por favor, que a mí me encanta escuchar una buena historia. Y muchas gracias por acompañarme y escuchar también mis historias. Te mando un abrazo muy grande y la duda de qué personaje eres. Y nos vemos a la que sigue. Bye.